de Acción Ecológica, una de las entidades ciudadanas, una fundación que sigue de cerca el desarrollo de estos acuerdos entre Canadá y Ecuador, que están ya escritos, pero que se los sigue manteniendo bajo llave, bajo normas estrictas de confidencialidad. El Tratado de Libre Comercio con Canadá. Cecilia, muy buenos días. Quisiéramos conocer qué expectativas se generaron el día de ayer en cuanto a dar a conocer el texto de este acuerdo y qué es lo que sucedió. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tuve la suerte de poder acompañar el proceso emprendido por las organizaciones sociales, sobre todo que acoge a varios defensores y defensoras del agua, muy preocupadas por las implicaciones que traería este tratado. En realidad, yo quisiera decir que este proceso empezó hace varios meses ante la reserva en la que se mantenía a pesar del cierre de las negociaciones que se dio a inicios del año 2025, no se permitía, digamos, la entrega de ningún tipo de información sobre ese contenido, de manera que a nivel de organizaciones sociales pudiéramos debatir, analizar las implicaciones de esos contenidos. Entonces empezó un proceso de pedido de información a las autoridades encargadas de la negociación, como ya lo señalaba el abogado Yacu Pérez en este testimonio que ustedes han incluido. Y una segunda instancia fue el recurrir, ante la falta de respuesta de las autoridades, recurrir al complejo judicial. Y ahí en ese contexto se marcó esta audiencia para que pudiéramos presentar las pruebas de los pedidos insistentes que se han hecho a lo largo de 2025 e inicios del 2026 para acceder a información. Y entonces esa audiencia, pues como ya se ha señalado, fue de manera súbita cancelada sin darnos un aviso adecuado. ¿Qué entidad es la que manejaba esta sesión y la que canceló? Es una jueza, si no me falla la memoria, Carol Zambrano, ¿no? Y había enviado al abogado una notificación de cancelación a las 12 de la noche con 4 minutos, ¿no? Entonces, no solamente es una falta de respeto, es una señal de la manera como se maneja el comportamiento institucional en nuestro país sobre un tema, yo diría, tan grave, porque no es ya una novedad que los tratados de libre comercio traen implicaciones profundas al tejido institucional de los países, pero también al ejercicio de los derechos de la población y específicamente a todo lo que se contempla en la Constitución, ¿no? Entonces, sí tiene unas consecuencias, digamos, graves el que se haya dado de esta manera un diferimiento, digamos, ¿no? Porque seguramente habrá otra convocatoria. Pero para las delegaciones que estuvieron aquí fue una falta de respeto tremenda, porque venían de viajes muy largos desde Sucumbíos y desde distintas zonas de la provincia de la Suay, ¿no? Entonces, aclárenos, por favor, algo. Estos procesos de tratados bilaterales, tratados de libre comercio, se lo trata en esferas diplomáticas, confidenciales, existen cuartos cerrados, la información es muy rígida y es prácticamente imposible conseguir información detallada. Pero ¿cuándo termina esto? Pues cualquier acuerdo bilateral con otro país tiene que pasar por instancias nacionales, ser analizado con pesos y contrapesos que tiene la democracia ecuatoriana, y entre ellos están la función legislativa, está la Corte Constitucional. ¿En qué momento termina esa confidencialidad y comienza el derecho de los ciudadanos a conocer
¿Cuál es el contenido del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué papel juega la jueza? ¿Tiene la jueza la información sobre el Tratado de Libre Comercio? Nos preguntamos esto porque el día de ayer acudimos al gobierno nacional, a las instancias debidas para solicitar este documento, y la respuesta es que existe todavía la condición de que son documentos clasificados, que no pueden ser divulgados hasta que sean enviados a estas dos instancias, Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional de Ecuador. ¿Cuál es la situación? ¿Hay posibilidades de que realmente las comunidades, particularmente aquellas potencialmente afectadas, conozcan ya el contenido y los alcances de estos textos? Sí, efectivamente hay unas condiciones de reserva que están señaladas y respaldadas, digamos, de alguna manera con normas que fueron decididas en su momento. Sin embargo, yo creo que hay necesidad de recordar lo que ha pasado en este proceso específicamente. Por ejemplo, cuando cerraron las negociaciones a finales de enero o principios de febrero de 2025, Canadá al día siguiente distribuyó un resumen de lo negociado, que dio unos primeros indicios de lo que pasaba y pudimos ya chequear. Estaba en inglés, obviamente, y ya señalaba que el mecanismo de arbitraje internacional iba a ser incluido en el capítulo de inversiones. Entonces empezó la dinámica interna de pedir acceso a una información mínima, por lo menos equivalente a lo que había hecho Canadá. Se consiguió a través de una asambleísta de Pachacutic que desde el Ministerio de Comercio Exterior llegue alguna información, pero respondía más bien a un ejercicio como de promocionar las ventajas del tratado. No hay información oficial por parte de ninguno de los dos países. En Canadá sabemos que hay mucho activismo por este tema. La entidad que lo vamos a poner en pantalla, representada por Maude Barlow, ella es activista y autora canadiense, fundadora del proyecto Blue Planet, cofundadora del Consejo canadiense. Ha sido muy activa en redes sociales y ha hecho publicaciones como las que ponemos en pantalla, que señalan: el agua no es una mercancía, sino un derecho básico. Esto es lo que está en juego con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador. No se puede permitir que los derechos económicos de las empresas mineras canadienses prevalezcan sobre los derechos de las comunidades al agua y a la vida. Afirmaciones como esta son pura especulación o están basadas en lo que podría haberse filtrado sobre este acuerdo. Lo que pasa es que ha trascendido públicamente el interés que tiene Canadá para expandir sus inversiones en el sector de la minería acá en el Ecuador. Esto no es una novedad. Y por eso organizaciones canadienses también han alertado y de hecho hubo una delegación de mujeres ecuatorianas que fueron a finales del 2024 para tener diálogos con algunos parlamentarios, con organizaciones de derechos humanos, y la preocupación que se señalaba en esa coyuntura fue el comportamiento de las empresas mineras canadienses en varios territorios de nuestro país. Además, hay que reconocer que Canadá es un país que tiene especiales condiciones favorables para la inscripción de empresas mineras, inclusive de otros países, pero que encuentran estas facilidades de registro y de ciertos apoyos para la actuación como empresas canadienses en otros países, ¿no es cierto? Canadá es un gran promotor de la minería a nivel mundial. Lo hemos visto aquí. Jaco Pérez mencionaba en esas declaraciones 6, 7 escenarios en los cuales Canadá ha gestionado concesiones mineras, las desarrolla hasta cierto punto y luego lo pasa de manos. Muchas de ellas han terminado en manos de compañías chinas para su explotación. A veces mantiene una participación. Por ejemplo, en el proyecto Cangrejos mantiene una participación o en otros, digamos, pero en otros casos, como por ejemplo Palo Quemado
o el proyecto Warins en la cordillera del Cóndor, o mismo Quimsacocha, o el proyecto en Nabón. En todos estos el papel canadiense ha sido protagónico. Es decir, hay mucho que hablar sobre el comportamiento de las inversiones canadienses hasta la fecha, y por eso preocupa, porque con el respaldo de un tratado de libre comercio que ya sabemos que incluye el arbitraje internacional en el capítulo de inversiones, le va a dar un blindaje mayor, y yo diría que hasta condiciones de impunidad, y todo lo que significa mismo los procesos de arbitraje internacional, porque en un primer momento hasta pueden suponer unas condiciones de chantaje para que se apliquen determinadas decisiones desde los gobiernos en favor de esos inversionistas que se rigen por el principio de que no se pueden irrespetar las expectativas de ganancia que tiene el inversionista en relación con ese proyecto. Entonces, lo que está en juego verdaderamente es el lucro que se puede obtener a partir de el determinado proyecto, ¿no es cierto? Y los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, en el caso de nuestro país, se subordinan a esos derechos exigidos por los inversionistas. Cecilia, muy buenos días. Otro de los temas que ha venido preocupando y que consta, entendemos, en uno de los acápites de este Tratado de Libre Comercio es un capítulo específico sobre pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Han tenido ustedes acceso quizás a poder conocer hacia dónde apunta este capítulo, a qué hace referencia cuando habla de los pueblos y las nacionalidades indígenas en relación a este Tratado de Libre Comercio? Porque hay que aclarar que este es otro de los temas sensibles cuando hablamos de minería en nuestro país. Sí, justamente es un tema sensible, porque efectivamente desde el movimiento indígena, desde las comunidades campesinas también, precisamente ha habido escenarios de gran conflictividad, porque defienden el agua, ¿no es cierto?, que saben que va a ser contaminada por los proyectos mineros, que en muchos casos son canadienses. Digamos, de alguna manera se menciona a las nacionalidades y a los pueblos, a los habitantes en estas zonas, pero en ningún momento se habla de los mecanismos que permitirían garantizar sus derechos. Así es. Para mi modo de ver, es este capítulo, como otros, tiene el interés de legitimar el tratado, ¿no? Porque si uno ve cuidadosamente el contenido, mi inglés es muy limitado, no se puede tener 100% confianza en los traductores o en la inteligencia artificial. Entonces, las lecturas están atravesadas de estas limitaciones, pero lo que hemos podido entender es que los contenidos de este capítulo particularmente son muy ricos en una narrativa de declaraciones, ¿no?, de aspiraciones a que se respeten los derechos, a que se tomen en cuenta los instrumentos que protegen los derechos de los pueblos indígenas, pero uno mira, digamos, con cuidado, y no hay un carácter vinculante para que se cumpla lo que está contemplado en ese capítulo. He podido conversar con algunas personas que han podido leer también esto y están de acuerdo, ¿no? Inclusive gente de Canadá dicen no hay nada vinculante en ese capítulo. Entonces, sí nos preocupa, digamos, porque se está utilizando mucho como de manera promocional el decir que hay un capítulo de pueblos indígenas, pero eso no, en la práctica, no significa que dé garantías a un sector de la población que ha estado justamente movilizada en tiempos recientes en defensa de derechos fundamentales, que son los que están liderando la defensa del agua, específicamente en Cuenca, en la zona de Quimsacocha, en Molleturo, ¿no es cierto? Entonces, sí preocupa, digamos. Ahora, que, Cecilia, cuéntenos qué ha hecho su organización Acción Ecológica
para tratar de obtener el texto que está ya listo, terminado, incluso firmado, aunque no aprobado, pues tiene que pasar por las instancias democráticas mencionadas. ¿Qué ha hecho para tratar de conseguir esos textos? En Ecuador está vigente, hasta donde nosotros conocemos, una ley de transparencia y acceso a la información. Siendo documentos públicos, debería haber algún grado de acceso a los mismos, pero ha pasado más de un mes. ¿Qué implica, por otra parte, en términos de derechos colectivos y ambientales, que un tratado de libre comercio firmado hace 4, 5, 6 semanas siga siendo inaccesible para la ciudadanía, para los medios de comunicación, para las comunidades eventualmente afectadas? A lo largo de 2025 hicimos varias peticiones, no solamente como Acción Ecológica, sino con varias organizaciones de defensa de derechos humanos. También participaron, por ejemplo, FOA, el sistema de los sistemas de agua, en fin, varias organizaciones. Hicimos llegar a las autoridades encargadas de la negociación que nos hagan llegar el contenido, porque es una recomendación de relatores de Naciones Unidas que no es deseable que los tratados de inversiones y de comercio sean negociadas de manera reservada, a puerta cerrada, porque impiden la posibilidad de una evaluación previa de cuáles van a ser los impactos en derechos humanos, en derechos de los pueblos, en derechos de la naturaleza en el caso del Ecuador. En el caso de, digamos, el último periodo, nosotros hemos presentado nuestra preocupación de que hemos llegado a este punto sin acceder todavía al texto. El inglés es un idioma finalmente muy cercano a muchos funcionarios públicos. Había condiciones de hacer una traducción rápida y presentar el texto oficial de manera que el debate público se pueda dar sobre la base de un texto entregado por el gobierno, no a través de una traducción en inteligencia artificial o traducciones limitadas como las que podríamos hacer acá. Entonces, o las que podrían hacer organizaciones de Canadá, un poco para acompañar este proceso de preocupaciones que hemos presentado. Entonces, hemos llegado a este punto en donde se ha cerrado con estas características el papel del Ejecutivo, que lo ha hecho todo atravesado de serias reservas. Cuando se tenga por fin, que esperamos que sea pronto, ese texto tiene que ser presentado a la Corte Constitucional para que haga un análisis desde los criterios que contemplan nuestra Constitución, que como sabemos es una Constitución garantista de derechos humanos y de derechos colectivos y de la naturaleza. Entonces, esperamos que se actúe conforme a la Constitución y luego, dependiendo de cuál sea la resolución de la Corte, tiene que pasar a la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el escenario institucional. En el caso de Canadá, sabemos que tiene que ir al Parlamento, pero en este momento está en receso el Parlamento. Agosto es un mes complicado en estos países y se reinstalará, entendemos que a mediados de septiembre, y no sabemos en qué momento esté en la agenda, pero sí estamos pendientes de poder hacer llegar nuestras preocupaciones también a instancias de Canadá. Ahora, precisamente pensando en las instancias de Canadá y que de alguna manera tiene relación con lo que podría estar ocurriendo posteriormente aquí en Ecuador, es que Canadá decidió cerrar el CORE, que era este organismo de control empresarial y que efectivamente permitía recibir denuncias, observar abusos de empresas canadienses fuera de Canadá en términos de derechos y precisamente en relación a procesos extractivos, pues simplemente este organismo ya no existe. Así es lo que se podría llamar una Defensoría del Pueblo, que fue creada precisamente para abrir una ventana de oportunidad a las organizaciones que en muchos países tienen y enfrentan violaciones graves de derechos por parte de los capitales, digamos, que actúan fuera de Canadá,
y que necesitaban de alguna manera presentar sus reclamos y que puedan ser observados, digamos, ¿no? Entonces, esta señal que fue dada hace poco tiempo, como usted señala, es preocupante. En su momento, como Alianza de Derechos Humanos, hubo un pronunciamiento precisamente haciendo alusión a esa pérdida de un espacio que era finalmente importante y donde se encuentran o se encontraban varios procesos de distintos países tramitando la información, los informes que habían sido presentados de parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y también organizaciones de pueblos que habían sido víctimas directas de afectaciones por parte de esos capitales canadienses, ¿no? Entonces, es una señal que nos preocupa, sobre todo porque Canadá ha hecho una serie de expresiones públicas críticas por su relación tensa con Estados Unidos y reclamando esas reglas y digamos, apostando a respetar unas lógicas distintas, pero vemos que en relación con los países del sur, con los países pequeños, con los que se tienen negociaciones desiguales, asimétricas, se están usando las mismas leyes. Sí. Lamentablemente, yo debo decir, la Embajada de Canadá aquí ha tenido un papel, por decirlo menos, negligente con varias de las denuncias que han sido presentadas. Recuerdo, por ejemplo, específicamente denuncias muy graves de amenazas de muerte a una dirigente que en su momento era presidenta de la Federación Shuar, donde existe el proyecto Warins a manos de una empresa canadiense. La embajada no tomó ninguna acción, aun cuando ellos tienen unas directrices que se llama Voces en Riesgo, según las cuales las embajadas de Canadá en el exterior deben tener unos compromisos específicos con los defensores de derechos humanos. Igualmente, el papel que cumplió el embajador en el caso de Palo Quemado, cuando se sufrían escenarios, digamos, de violencia y de represión sumamente graves que llevó a varios relatores de Naciones Unidas a pronunciarse, y pues el embajador de Canadá respaldó y dijo que todo estaba, digamos, llevado de manera adecuada. Entonces, sí es preocupante también poner atención a cuál ha sido, digamos, esa responsabilidad de la parte canadiense, como también la responsabilidad del gobierno del Ecuador al negociar y firmar un tratado de libre comercio sabiendo que se está poniendo un artículo, y deben haber otros, ¿verdad? Pero ese que incluye el arbitraje internacional en el capítulo 15, me parece que es, sobre inversiones. Bien, para finalizar, Cecilia, ¿qué le dice a usted con su experiencia en estos temas a esa suspensión de la audiencia a medianoche? Usted dice que fue enviada a 4 minutos luego de la medianoche, cuando en ese día ya se tenía que dar esta sesión con la jueza. ¿Es un hecho administrativo? ¿Es un mensaje político? ¿Qué mensaje encierra esa acción a todas luces con falta de una adecuada temporalidad? ¿Y qué es lo que esperarían las organizaciones, ustedes, todas las organizaciones de El Azuay, de Kim Sacocha, de la jueza Carol Zambrano en esta acción de acceso a la información? ¿Qué sería una resolución justa, garantista, que vaya de la mano con las leyes de transparencia y acceso a la información de aquí de Ecuador y con la Constitución ecuatoriana? No se puede descartar que la decisión fue tomada por razones políticas, entendemos. No se puede descartar. Se presenta como una acción administrativa, pero pensamos que, porque se presenta como un diferimiento de la audiencia, así que va a haber seguramente una nueva convocatoria, pero ya estamos en un plazo corto, digamos.
Estamos en este proceso en que ya se firmó, en que pronto irá a la Corte Constitucional, y esto está conspirando contra la posibilidad de oportunidad para que las organizaciones que están legítimamente preocupadas y también otras organizaciones que venimos de la defensa de derechos, estamos muy preocupados que esto se consuma por este tejido de complicidades, ¿no? Entonces nosotros queremos apostar porque la jueza recapacite, se dé cuenta de las implicaciones y pueda responder para no interferir con la oportuna intervención de las reclamaciones legítimas que hacen las organizaciones. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también por el espacio. Declaraciones de Cecilia Cherres, integrante y en representación de Acción Ecológica.